Bien amigos, hoy es 28 de julio de 2020. Continúo entonces haciendo estos estudios de dogmático jurídico penal. Alguien por ahí me coloca, gracias Miguel por las píldoras jurídicas. Bueno, sí, efectivamente como influencer del derecho penal, pues mi interés no es otro sino generar vocación, que tengan la generación de abogados que están egresando de las universidades se interesen por estos temas en teoría del delito. Y es que la debemos tener muy clara, sobre todo los que manejamos el área penal. De hecho, pues básicamente quien maneje estas lides, pues hará que tenga una defensa más indicada, más idónea, bueno, más sujeta a la realidad del país y todo. Es que todos los días escuchamos noticias y la delincuencia común, pues eso es lo que raya la constante aquí. Y de antemano, pues yo sé del general, del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien está haciendo una labor importantísima. Como dice él, Policía Nacional, Dios y Patria, habiendo trabajado con la Policía Nacional en la justicia penal militar, pues hombre, uno tiene que reconocer que hay gente que está con disposición y ánimo de dar resultados. Y aquí en Cali se está haciendo esfuerzos pues en conjunto, pues no solamente con la alcaldía, la gobernación y con las autoridades judiciales y demás, pues que tienen que ver con todo esto para reducir el índice de criminalidad, que de por sí está bastante elevado. Pero bueno, yo lo que quiero decirles es que a diario escuchamos noticias. Esta mañana decían, bueno, sí, efectivamente el tema, como he venido diciendo aquí, una criminalidad de monopolio. Y eso se refiere, por ejemplo, que estaban diciendo en una emisora respecto de Cartagena que pues la población que está afrodescendiente de ahí de La Boquilla está siendo o tratando de ser desalojada, y eso solamente para dar paso al crecimiento de los monopolios urbanísticos que hay en esa zona del norte de Bogotá, de Cartagena. Y miren que ahora con el tema de la Ibertima, ese medicamento que se está utilizando aquí en Cali, autorizado por el INVIMA para que pues hagan estudios a fin de buscar un paliativo a este problema de la pandemia. Y venía un cargamento ya de allá de Nariño que valía no sé cuántos, ciento y pico millones de pesos. Pero miren y analicen que detrás de eso deben de estar los monopolios farmacéuticos. Y así por el estilo. Esa es la clase de criminalidad que tiene este país, de oportunismo, incluso frente a este tema de la pandemia del COVID-19. Pero ahora también escuchaba en Blue Radio que la entrevista que le hacen a la magistrada presidenta de la JEP. Hombre, se está reclamando. Y aquí yo pues sí le reconozco que ella tiene razón en el tema de que llevan 2 años y medio apenas esa jurisdicción especial y que ha recibido una carga de asuntos que venían paquidérmicamente frenados ahí en la justicia ordinaria y que ahora pues están haciendo los esfuerzos dentro del debido proceso y respetando las garantías, porque pues, eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente pues todo el cumplimiento de la ley, como le señala pues la Constitución y la ley en ese sentido de darle el debido proceso, y eso aplica con un criterio muy amplio, y pues de pronto esa es la explicación para decir que no han dado los resultados en tan corto tiempo, porque resulta que eso lleva apenas 2 años de forma creada pues esa jurisdicción. Pero también pues aquí hay algo que es la sociedad misma que está reclamando justicia, sobre todo en esta hora tema del reclutamiento de los menores, las desapariciones forzadas, las agresiones sexuales, delitos de secuestro, en fin, toda esa gama de situaciones que hay un principio de priorización respecto a la justicia especializada. Pero bueno, ahí dio las explicaciones la magistrada, y entendible frente al papel tan importante que tienen, pero que se deben respetar las garantías. Y eso es lo que ocurre porque también en un asunto que se ventila, creo que es en Santa Marta, sobre ya una libertad de un señor que está involucrado por un delito sexual, y que
pues sale el abogado diciendo que pues obviamente esas son las situaciones del proceso, pues si hay un vencimiento de términos, pues uno pide las debidas audiencias ante el juez de control de garantías a efectos de obtener la libertad de esa persona, pero eso es muy independientemente y no quiere decir que se esté generando impunidad. La impunidad viene de lo mismo que dijo el fiscal general de la Nación cuando intervino ahora con el tema de la cadena perpetua ahí en el Congreso, de que él se quería impulsar en su mandato de fiscal durante los 3 meses que se avecinan a efectos de darle pues unas orientaciones a los fiscales generales de la Nación y a los fiscales delegados, perdón, para que se hagan esas investigaciones dentro del lo más expedito que sea, a fin de dar resultados inmediatos. Pero como se nos atravesó el tema de la pandemia, pues hasta nosotros los abogados estamos frenados, parados, y ahora más con el tema de esas audiencias virtuales que pues no estábamos como todavía preparados, y yo por lo menos no comulgo mucho con esos juicios virtuales, pero sobre todo etapa de juicio, porque insisto, y así lo dijo también la decana de la Universidad Nacional, la doctora Wanda, pues hay unas garantías que se ven frenadas, como el principio de inmediación. Aquí lo dijo Raimundo Antonio Tello en una locución que tuvo aquí radial, el abogado penalista amigo mío, y también con toda la razón de que ese principio de mediación del juez tiene que darse ese face to face allí en el escenario. ¿Y cómo se hace entonces con ese tipo de audiencias virtuales que hasta jocosamente he visto a videos donde salen hasta en pantaloncillos? Es increíble, bro. Sí, faltando pues hasta el respeto de ese tipo de audiencias, y que se va el internet, que se cayó, que no se escuchó, que no se sabe si no, es decir, ahí ejercer el derecho de contradicción lo estoy viendo yo muy para arriba. De hecho, estoy esperando un juicio oral en un caso que tengo aquí, que creo que se debe iniciar al parecer ahora el 31, pero me las estoy viendo como en veremos. Entonces eso hace que esa justicia, ya que viene represada, pues ahora sí que más. Ese sistema penal acusatorio a una década ya de entrada en vigencia, pues hombre, le estamos viendo pues muchos problemas, y según las estadísticas que se dan, pues realmente se caen esos casos por a veces malas investigaciones llevadas, o por falta de, pues digo yo que también es que la fiscalía, pues falta de los medios logísticos como tal. Si en la defensoría, para no ir muy lejos, mis compañeros ahora que quedaron, yo porque renuncié a esa carga tan elevada que tenía, porque la verdad no me vi allí contento cuando venía aquí 5 años trabajando en infancia y adolescencia, pero tenía una carga manejable, pero es que 218 procesos, caramba, eso desgasta a cualquiera. Y yo me imagino entonces ahora que sale a decir la magistrada de la JEP, esa carga tan laboral tan altísima que tienen, y darle respuesta a eso, y que eso está creado para 10 o 15 años, pues claro que no van a esperar todo ese tiempo pues para darle resultados a la sociedad. Entonces aquí viene el tema ahora, porque esto es muy importante, y es el funcionalismo. Ya haciendo ese preámbulo, pasemos entonces a manteles. Mire que si nos atenemos entonces al esquema finalista del maestro y el creador Hans Belzel, pues hay que entender entonces que esa conducta como voluntad jurídicamente relevante, eso es acción final. Por eso, mis queridos amigos, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, sobre todo la sala a cargo de la doctora Patricia Salazar, han venido orientándonos acerca del tema de los hechos jurídicamente relevantes? ¿Qué es eso? Que no se puede confundir ni mezclar con el tema de los medios de prueba, ni se puede mezclar con el tema de la prueba indiciaria. Entonces, porque hechos jurídicamente relevantes, cuando el esquema finalista habla de acción final, pues ahí está el tema de que ese dolo natural que se trasladó al tipo penal,
que no era tanto así, porque Hans Belzec dijo que nunca era, no es correcto decir pues que se trasladó, porque ya estaba allí en la conducta como una acción, pero típicamente o jurídicamente llevada desde ese dolo como conocimiento y voluntad dirigido a producir ese resultado, que es diferente, y también incluso pues en relación con los delitos imprudentes, que entonces se quedó allí en el tema de la culpabilidad para el análisis del juicio de reproche, que es donde pues hacen parte ahora como elementos la imputabilidad, la no exigibilidad de otra conducta y el tema pues de la conciencia de la antijuridicidad, y que por eso entonces pues trataba de dar la explicación desde el esquema finalista sobre el error, porque el artículo 32 en el numeral 10 establece lo del error de tipo, y que el error de prohibición en el numeral 11 pues se tiene en un manejo, este de acá tiene a través de la teoría limitada de la culpabilidad, y el de prohibición es el de la estricta culpabilidad, pero eso entonces tiene una respuesta en relación de si es cuando es vencible o si es invencible en ambos, pues tiene que absolverse, pero si es vencible en el error de tipo se debe sancionar como culposo si está previsto como tal, y que en el error de prohibición, si es vencible, se le aplica el dolo atenuado, y eso obedece precisamente al esquema finalista que sacó el dolo, excúseme entre comillas, que no es que lo haya sacado, sino pues que dejó de considerarse el dolo allí en la culpabilidad para tenerlo en cuenta acá en esa figura típica como tipo objetivo y tipo subjetivo. Entonces que allí en el tipo hace parte entonces el dolo, pero es con ese dolo natural de conocimiento y voluntad dirigida a una acción final, que ya el juicio de reproche está allá en la culpabilidad, y les daba el ejemplo el caso de los cajeros. El primer cajero que se hurta o se apropia de unos dineros allí, pero que tiene una finalidad sibarita, es decir, para vagancia, mientras que el otro sí tiene un interés de tipo económico porque tiene mujer e hijos y está pasando una necesidad. Entonces el juicio de reproche surge a raíz de eso, porque es que en ambos casos no se puede, a pesar de que existe un dolo, un conocimiento y voluntad dirigida a cometer ese latrocinio, pero en ambos tiene una motivación diferente, y eso se analizará entonces en el juicio de reproche o en la conciencia de antijuridicidad. Que entonces el error de tipo, dice nuestra codificación, pues aunque se acoge la teoría limitada de la culpabilidad, pero para el esquema finalista, para responder el tema de las causales de ausencia de justificación como dentro de ese error, no se resolvían como error de tipo, es decir, llevándolo a responder como culposo si está como tal considerado, sino que era resuelto en el error de prohibición. Sin embargo, en nuestra codificación penal pues adoptó fue esa teoría limitada a la culpabilidad, y entonces les decía los ejemplos allí, pues cuando se da así una situación de defensa putativa, un ejemplo, entonces, o una causal de justificación también objetivamente en esa legítima defensa, pero que la respuesta se tiene entonces frente a los elementos que integran el tipo o la descripción típica, también se resuelven con ese error de tipo. Eso se da el caso usualmente, generalmente lo veía yo en infancia y adolescencia. Les comentaba el caso de ese joven que ambos jóvenes menores de edad tenían esa relación sexual consentida. Sin embargo, pues como la legislación les decía, en materia de carácter sexual menos de 14 años, pues hay una presunción juris de jure, es decir, que no admite prueba en contrario, que no hay una libertad de disposición sexual, ni siquiera por el consentimiento. Entonces en ese evento el joven, el victimario, confundía a la jovencita porque tiene unas características psicosomáticas o físicas corporales que le daban a pensar que ya tenía más de los 14 años. Y de hecho las jovencitas hoy en día pues aparentan una edad mayor
de los 14 y menos de, o hasta un poco más. Entonces en esos casos pues se solicitaba la preclusión de la investigación precisamente bajo esta circunstancia del error de tipo. Y así entonces cuando faltan algunos elementos del tipo penal, entonces se resuelve el problema con el error de tipo, y también la norma dice el artículo 10 que cuando se presentan pues el asunto de concurran presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Y al hablar de la responsabilidad, pues el artículo 32 pues en cita, él habla de ausencia de responsabilidad y que dice que no habrá responsabilidad penal cuando en los siguientes eventos, y ahí entonces quedaron dentro de ese artículo 32 no solamente las causales de justificación sino también las de inculpabilidad. Y mientras que el error de prohibición, pues les decía el tema del joven recientemente, en ese caso de la Corte Suprema de Justicia, donde se plantea el error de prohibición indirecto disculpante de la responsabilidad, porque el joven, les decía los factores que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia, la educación sexual no le daba o no le permitía pues actualizar esa conciencia de la antijuridicidad, y él pensaba que era lícito su comportamiento a pesar de que la joven tenía menos de 14 años y la menor también pues en ese caso, aunque ella no dispone de ese por consentimiento libre y voluntario, tratándose de menor de 14 años. Pero bueno, eso ya lo pueden ustedes revisar a efectos de poder entonces entender esta temática dentro del esquema finalista. Miren ustedes las precisiones que se tiene, porque es que les decía que en el esquema el clásico de Frank von Liszt y Belin, pues se hablaba de la descripción objetiva del tipo objetivo, la antijuridicidad objetiva y la causalidad también de la culpabilidad de tipo objetiva, subjetiva, con ese tema del nexo psicológico. Y entonces pues que no se encontraba respuesta en el esquema clásico, por lo menos cuando se trataba en el asunto de la autoría mediata y de la coautoría. Toda vez pues porque si se tenían en cuenta que la causalidad obedecía a una respuesta causal naturalística, que era la modificación del mundo exterior, entonces había problemas para resolver, que ya después se empezó a corregirlos el esquema neoclásico con criterios normativos, y fue precisamente con el Mundo Mesger en el esquema neoclásico que se presentó la situación del juicio de reproche para superar el tema del nexo psicológico, porque les decía que frente al tema por ejemplo, de la culpa con representación y de la culpa sin representación, que entonces en el tema también allí se habla de la situación de la inconsciencia, del estado de necesidad disculpante, que pese que hay un nexo psicológico, pues no es culpable. Pero ¿qué pasaba en la culpa sin representación? En ese caso no hay un nexo psicológico y ya se encontraba responsabilidad. Por eso entonces nace lo del juicio de reproche, la conciencia de la antijuridicidad como tal. Y fíjense que todo esto redunda en el tema central, es la acción, la conducta punible para que sea típica, antijurídica y culpable, dice el artículo 9. La conducta para que sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Que por eso entonces era errado decir que una conducta es típicamente antijurídica y culpable. No, hay que decir conducta típica, conducta antijurídica y conducta y culpabilidad. Los tres elementos de la conducta punible. Y que el artículo 9 dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y entonces, cuando yo hice mi especialización en Derecho Penal acá en la Universidad de Santiago para el año 2000, pues estaba en boga el tema de la imputación objetiva.
De hecho fue que me llamó la atención porque la ley 599 pues estaba recién, del 2000 fue creada en ese momento, y allí en ese momento, si ustedes toman como base este libro del funcionalismo de derecho penal, en homenaje a Gunther Jacobs, que les dije pues que recién el domingo cumplió sus 83 años, y esto lo hace la Universidad Externado de Colombia, y el coordinador de esto era Eduardo Montealegre Linet. Y dice, a propósito de Eduardo Montealegre Linet, quien fue magistrado de la Corte Constitucional por 2 años y después renunció, que con fines académicos, del 2000 al 2002. Y después fue fiscal general de la Nación. Por eso, excúsenme aquí un tema que pues no me gusta meterme ni en política ni en religión, pero a propósito sacó por ahí está rodando un video, no sé hasta dónde sea cierto, y usted sabe que ahora todo puede ser montaje, pero diciendo de él y anunciando que una vez pase esta pandemia va a denunciar a Álvaro Uribe por el tema pues de unas masacres cuando era gobernador de Antioquia, y lo asemeja al tema del general Uzcategui por el tema de Pampiripam. Recuerdo muy bien, y por ahí hay una sentencia que vuelvo, si se la repito, la del caso del general Humberto, es el radicado 35113 del 2014 con ponencia del Eugenio Fernández Carlier, porque ahí se trabajó el tema del error de prohibición. Eso lo pelearon los abogados del general, pero en una decisión controversial 5-4 dijeron que no. Creo que hasta un juez tuvo que intervenir allí, pero dijeron que no, y en ese momento hacía gala pues a todo este tema de la posición de garante, porque ahora vamos a ver entonces, entrando en este tema, la importancia pues que lo he venido diciendo, y pues de acuerdo a como hoy en día está replanteada la situación frente a la responsabilidad penal, pues se dice que se debe responder, yo debo responder por conductas, ahí va el desvalor de acción, o resultados, desvalor de resultado, que debo desarrollar o evitar en virtud de unos deberes que surgen dentro de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden según la posición de garante. Y ahorita pues entro a mirar eso. Pues sí, les decía que Eduardo Montealegre Linet pues estuvo de fiscal general de la Nación, y después, y que dice acá, pues pues les estaba diciendo sobre lo de la cuestión de que la denuncia que piensa presentar, pero yo no sé si eso tiene tintes políticos, porque pues viendo en Google un poquito el tema, averiguando un poco más del doctor Eduardo Montealegre Linet, pues creo que el trabajo también fue para el doctor, para Uribe. Incluso le dieron poder para presentar una demanda contra Chávez, y bueno, en fin, por ahí no sé qué tinte tenga eso de carácter político, pero no me voy a meter más en ese tema. El hecho es que él dice que tenía la posición de garante, igual que el general Humberto Uzcategui, que por tal razón te debe responder por esas masacres del Aro y la Granja. Vaya a ver, vamos, esperemos a ver qué pasa. El hecho es que en este tema, pues miren ustedes el paso que se ha dado desde el esquema finalista ahora a la imputación objetiva, que fue el primero. Pues el pregonero en este tema es el maestro Klaus Rosin, pero quien coge, digamos que plantea el tema desde el punto de la domática jurídico-penal, el funcionalismo sistémico, pues es del maestro Gunther Jacobs. El profesor Gunther Jacobs fue discípulo de Hans Pelzel. Él es profesor en la Universidad de Bonn, Alemania. De allá es que pues hay algunos como Eduardo Montealegre Linet, el doctor Jessy Reyes Alvarado,
pues fueron becarios para estudiar allá con una beca Alexander von Humboldt. Y fue primero Yesir Reyes Alvarado, que pudo estar del 90 al 92. Después del 92 al 94 fue Eduardo Montealegre Linet. Bebieron de esas fuentes y ellos son como los más autorizados. Aquí encontramos varias obras, por lo menos la imputación objetiva. El primero que arrancó con el tema fue Yesir Reyes Alvarado, en una obra que se llama así, Imputación Objetiva. Puedo decir que también hubo allí otros representantes. Fernando Perdomo, quien fue sucesor después o que le siguió a Eduardo Montealegre Linet como fiscal general de la Nación, pues también estuvo allá por esa época. Y ellos, pues, las obras que encontramos en estos momentos en este tema las pueden buscar con Yesir Reyes Alvarado o con Eduardo Montealegre Linet. Sobre todo esta, que es la que voy a hacerme referencia hoy para entrar un poquito en el tema de lo que es la acción para el funcionalismo, sobre todo el sistémico. Bueno, entonces, habiendo hecho esa claridad allí sobre que la acción, el meollo del asunto de la teoría del delito arranca es con esa acción, y por eso al principio dije acción como voluntad jurídicamente relevante. Y por eso le terminé diciendo de los hechos jurídicamente relevantes, porque quería hacerle la precisión de que es que en el escrito de acusación, cuando se indica en el artículo 336, 337 de del Código de Procedimiento Penal, indica en el 337, en el numeral segundo, que pues se hará una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Y eso no obedece más que a unos supuestos fácticos que puedan sumirse en las normas penales aplicables al caso. Allí entonces es que cuando se habla pues entonces de hechos jurídicamente relevantes, pues tiene sentido de dar a explicar en ese escrito de acusación esos hechos fácticos que van en relación con la misma conducta como voluntad jurídica relevante, que conduce a un desvalor de acción o puede ser a un desvalor de resultado. ¿Ya? Entonces, que si ahí está la clave del tema. Entonces, esos hechos jurídicos fácticos no es otra cosa sino dar a conocer en una historia muy breve, clara y precisa, de algo que va relacionado con el tema penalmente relevante. Es decir, el tipo penal. El que mate a otro. Entonces habrá que dar una relación de hechos de cómo se produjo ese resultado homicidio, y que eso obviamente está en el artículo 103 del Código Penal. El que mate a otro incurre en prisión. Entonces dentro de la teoría de los imperativos, ese tipo penal se ve transgredido allí por esa acción como una voluntad jurídica relevante. Pero viene esto entonces acá para que vamos entrando a definir algunos conceptos básicos que por cuestión del tiempo pues no lo alcanzo obviamente. Esto daría para todo, no para un año, no, dos años, esto es para una maestría de la que tuvieron la oportunidad de hacer los ya mencionados. Después de la obra de Hans Belsen no se había construido un nuevo sistema de derecho penal. Esa tarea la inicia el más importante de sus discípulos, que fue John Gunther Jacobs, pues en el año de 1983, en el prólogo a la primera edición de su Tratado de Parte General. Señala los lineamientos de una obra que rompe definitivamente con la tradición finalista. Yo sí quiero, antes de entrar en este tema, de que
si bien es cierto, existe esta dogmática jurídico-penal, la imputación objetiva, bajo el esquema del funcionalismo sistémico, pero créame que este Código Penal nuestro, la Ley 599 del 2000, pues es del siglo XXI. Tenemos 20 años con ella y ya prácticamente requiere acoplarse a estos aspectos que no están allí consagrados como definidos, tal como hemos hablado del error de tipo y el error de provisión bajo el esquema finalista. Porque cuando dice la causalidad, el artículo 9 dice la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Estoy hablando entonces de un desvalor de resultado, porque el desvalor de acción es una cosa y el desvalor de resultado es otra. Y como vamos a ver, entonces hay unos criterios para ahora que entremos a establecer que la imputación objetiva no es otra cosa que la creación de riesgos jurídicamente desaprobados y que concretar que ese resultado tenga relación con ese riesgo. Pero entonces hay criterios para lo uno, para la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, pues hay que tener en cuenta algunos criterios como las acciones a propio riesgo, el principio de confianza, las acciones, el riesgo permitido, dije las acciones a propio riesgo, el riesgo permitido, principio de confianza y la prohibición de regreso, 4. Y hay otras que para establecer entonces ese resultado en una relación con ese riesgo jurídicamente relevante, pues que tienen que ver con lo que les decía y que trató ya Klaus Rosin dentro de ese funcionalismo, como son el fin de protección de la norma, la elevación del riesgo, la autopuesta en peligro y otros temas allí. Pero en lo que quiero precisar es lo siguiente. Les venía diciendo que, dice que Jacobs encuentra que la elaboración de las categorías dogmáticas no puede hacerse con base en una fundamentación ontológica del derecho. Dice que el injusto y la culpabilidad no se infieren de estructuras lógico-objetivas preexistentes que vinculen la libertad de configuración del legislador. Sobre la base de la estructura social y la función de la pena, son los instrumentos a partir de los cuales se va a dar contenido a las categorías centrales del delito. Jacobs construye un nuevo sistema de derecho penal. La influencia de la estructura social se refleja principalmente en 3 aspectos. Quizás lo que más se aproxima ahora a este funcionalismo es el artículo 25 del Código Penal, cuando habla pues que la conducta es por acción y por omisión. Y cuando habla del deber que cuando se da pues las conductas de omisión, cuando se tiene el deber jurídico de pedir un resultado y que de no hacerlo, estando en posibilidad de hacerlo, equivale a producirlo. Pero allí también el artículo 25 entonces da unas consideraciones sobre posición de garante. Y recordemos que hay unos criterios formales y otros materiales. Pues el artículo 25 contempla unas posiciones de garante allí para cuando se trata de delitos que atentan contra la vida y libertad sexual. Huelga decir, pues, como tales son el que señala, son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones. Cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas, cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas y cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Ahora hay que mirar entonces en este tema, antes de continuar con lo que les quería aquí decir de Jacobs, sobre que los ámbitos de competencia se desprenden de dos situaciones: creaciones de ámbitos de competencia por organización y los ámbitos que se desprenden de competencia institucional.
y vamos a verlos, ahorita vuelvo a referirme a ellos más a fondo. Dice aquí, entonces, que la influencia de la estructura social se refleja principalmente en tres aspectos. Primero, en los fundamentos de la responsabilidad a través de la competencia por organización y la competencia institucional. En su teoría de la imputación objetiva, en especial en el entendimiento de la acción como un acto comunicativamente relevante. He aquí entonces el paso siguiente de esa acción final. Ahora en este sistema o en este esquema, esa acción es un acto comunicativamente relevante. Ya lo explico. Tercero, en una nueva concepción del bien jurídico, su teoría de la pena influye en la determinación del contenido de la culpabilidad a partir de la prevención. Entonces acá este artículo es el que escribe Eduardo Montealegre Linet en esta obra que les mencioné ya sobre funcionalismo. Y dice así: primero, el fin de la pena es mantener la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Una lectura de Hegel desde la óptica de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann. Niklas Luhmann es un sociólogo americano, estadounidense. Niklas Luhmann, creo que esa, no recuerdo bien si es estadounidense o es alemán, me parece. Pero bueno, la teoría, Niklas Luhmann, ¿no? La teoría de la pena de Jacob se enmarca dentro de la llamada prevención general positiva. Sin embargo, los fundamentos de su concepción se encuentran estrechamente vinculados con la filosofía del derecho de Hegel y algunos aspectos de la teoría de los sistemas. Podríamos afirmar que se trata de una nueva lectura de Hegel a través de la concepción del derecho de Niklas Luhmann. La finalidad de la pena es mantener la vigencia de la norma como un modelo del contacto social. Con su comportamiento, el infractor quebranta unas expectativas normativas y la pena tiene como función demostrar que la sociedad, a pesar de la desautorización de la norma, puede seguir confiando en la vigencia de las normas. Con base entonces en una de las leyes de la dialéctica, Hegel desarrolló su teoría de la pena. El filósofo alemán entendió que hay una voluntad general que está constituida por el derecho abstracto y frente a ella se contrapone una voluntad particular que, con su comportamiento, niega esa voluntad general. Luego, así las expectativas sociales se estabilizan a través de las sanciones. La respuesta a la defraudación de una expectativa normativa es distinta. Cuando otro miembro de la interacción social se comporta en forma diversa a lo esperado, el hombre puede seguir confiando en esa expectativa a pesar de su incumplimiento, porque el sistema social tiene un mecanismo para que se mantenga como modelo de orientación social: la sanción. A través de esta, el Estado pone de presente que, a pesar de que se ha quebrantado una norma de conducta, entre paréntesis hay una negación, el ciudadano puede seguir confiando en ella, porque con la imposición de la pena se afirma que no rige la especial concepción del mundo que tiene el sujeto. Es decir, que hay entre paréntesis, hay una negación de la negación. Y por ende que la persona puede seguir orientando su conducta con base en las expectativas generales. Es decir, con la imposición de la pena se mantiene entonces la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Y miren este ejemplo. Una persona transita por la calle en su vehículo y tiene un semáforo derecho de prelación. No obstante, otro ciudadano que levanta la norma de tránsito y le produce una lesión. En esta hipótesis, a pesar de la defraudación de la expectativa, o sea, el respeto al derecho de prelación, las personas pueden seguir orientándose sobre la base de que los demás cumplirán en el futuro las normas del tráfico automotor, porque con la imposición de una pena el sistema reafirma que siguen vigentes unas determinadas expectativas. La sanción entonces sirve para la estabilización de las expectativas sociales. Ahora, ¿qué se dice sobre la vigencia de la norma como bien jurídico penal? Dice así: si aceptamos que los elementos del delito se construyen a partir de los fines del derecho y entendemos que la función de la pena es mantener la estructura básica de la sociedad, debe existir también una reformulación del concepto radical de bien jurídico. Lo que protege el derecho penal son los mecanismos que
que permite mantener la identidad de una sociedad, es decir, las expectativas fundamentales para su constitución. Para una sociedad, por ejemplo, es básico contar con la expectativa de que se respetará la vida de sus miembros y en general sus derechos constitucionales, porque de lo contrario se correría el riesgo de su desintegración. Así las cosas, cuando se comete un homicidio, además de que se atenta contra la vida de una persona, un bien jurídico en estricto sentido, también se está afectando un elemento esencial para la estructura básica de una sociedad, como es la expectativa de que no se atentará contra la integridad de sus miembros. Es un bien jurídico en sentido penal. Claro, hoy en día esas son las expectativas que se tiene por parte de la sociedad. De allí entonces que encuentra uno, pues reclamos justos sí se hacen frente a la violación de niñas y niños y adolescentes, pues es un delito de agravio sexual que ahora, pues lo que hemos dicho de un populismo punitivo frente a el tema de la cadena perpetua. Pero eso obedece a este fin, donde hay unas expectativas sociales en la que se reclama justicia, digámoslo así. Lo mismo está pasando ahora con la justicia especial para la paz, y entonces las voces no se dejan de sentir por parte de la misma sociedad. Sin embargo, pues entonces eso no va en contravía del debido proceso, que son el respeto a las garantías judiciales a que tienen derecho todo procesado. Pero lo que quiero indicarles entonces, miren ustedes desde ese esquema del funcionalismo, cómo hay un cambio, que la acción entonces es algo dentro de esa comunicación, la finalidad de la pena es mantener entre la vigencia del modelo de contacto social. Aquí avanzando tenemos que el fin de la pena determina el contenido de la culpabilidad, la integración de prevención y culpabilidad. Se dice que a principios del siglo XX se empieza a gestar el concepto normativo de culpabilidad. Sin embargo, fue Hans Belzel quien, al trasladar el dolo natural al tipo penal, bajo el entendimiento de que el conocimiento de los hechos no juega ningún papel en el juicio de reproche, lleva hasta sus últimas consecuencias la concesión normativa. Belzel encontró que el no poder actuar de otra manera era la estructura lógica objetiva sobre la cual se edificaba la culpabilidad. Y sobre esa base, ese elemento se convierte en un límite material a la intervención punitiva del Estado y las necesidades de prevención. Dice así: si la función de la pena determina el contenido de las categorías dogmáticas y por ende el de la culpabilidad, esa perspectiva rompe con ese límite material, porque a pesar de que un sujeto no puede actuar de otra manera, puede ser culpable cuando las necesidades de prevención general así lo indiquen. El eje central deja de ser el poder comportarse conforme a la norma y lo constituye entonces el deber hacerlo, que es una perspectiva distinta. El deber se estructura de acuerdo a las necesidades de prevención general. Ahora vamos a ver entonces que esos deberes surgen surgen desde la posición de garante. El ámbito de la responsabilidad surge desde de la posición de garante, y que esa posición de garante según la competencia por organización o competencia institucional, y que tienen unos efectos y unas implicaciones cambiantes frente al tema de la autoría y la coautoría y la tentativa y la cuestión accesoria, pues con un ejemplo tomado en lo básico de Rossin, quien fue el primero en replantear las relaciones entre culpabilidad y prevención, podemos entender más claramente esas conexiones. Dos personas se encuentran en una granja y un incendio en el bosque de inmensas proporciones rodea el lugar. La única forma de poner a salvo la vida es subir en caballo que se encuentra en el establo. Sin embargo, esa alternativa solo permite que uno escape. Una de ellas huye a galope y la otra muere por asfixia cuando el fuego recrudece. ¿Por qué esa persona no es culpable? La concesión finalista diría, porque no podía actuar de otra manera, porque se han disminuido considerablemente sus posibilidades de lesión. Sí, claro. Y además del estado de necesidad disculpante. Acuérdese que cuando están dos bienes confrontados de igual categoría, surge, o de inferior, surge entonces el tema del estado de necesidad disculpante.
y que ese estado de necesidad justificante, si el bien salvado es superior al otro bien que sale quebrantado. Entonces, en ese estado de necesidad fue justamente lo que ahorita les he venido diciendo sobre el tema de la pandemia del comité ético médico, ese médico que le va a tocar seguramente tomar la decisión entre dos personas de acuerdo a esos 4 criterios que ustedes ya escucharon allí en hasta al aire, ese del comité ético. Pues uno es la expectativa de vida de la persona y la comorbilidad, o sea, por estado de la presión arterial, que el tema del de diabetes, que ahora la obesidad, problemas cardiovasculares, etcétera, hacen que esa persona entonces, ante esa vulnerabilidad, seguramente la expectativa de vida pues es menos que frente a una persona, a un joven de 30 años, una persona mayor de 70 años, aún no teniendo esos factores de riesgo, pues también ya es una persona vulnerable. Entonces, decidir quién vive frente a esa circunstancia, frente a la igualdad de ese bien que se quebranta, pues le toca tomar esa decisión a ese médico o al comité de ético médico, que no lo tienen todos los hospitales, ojo con eso, porque hay unos hospitales que están más organizados que otros. Entonces, ese es un problema muy complicado y ahí viene el tema de la libertad, de la objeción de conciencia, pero bueno, es otro tema que pues, no es el momento. Pero frente a una denuncia penal que surja, entonces diríamos que está en esta situación. La concesión finalista diría porque no podía actuar de otra manera, porque se ha disminuido considerablemente sus posibilidades de lesión. Pero ¿qué acontece en el mismo ejemplo si la persona que abandonó apresuradamente la granja es un miembro del cuerpo de bomberos? Pregunta. Aquí la persona, en virtud de una cláusula de exigibilidad, tenía el deber de asumir un peligro mayor que el de la generalidad de las personas, salvo que fuera segura la pérdida de su vida. Y mire, para no ir muy lejos, cojan el artículo 32 del Código Penal y dice aquí en el estado de necesidad, numeral 7, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente e inevitable de otra manera que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Esa es la condición de exigibilidad, deber jurídico de afrontar. Nace la posición de garante, que vamos a ver ahorita. Aquí la persona, en virtud de una cláusula de exigibilidad, tenía el deber de asumir un peligro mayor que el de la generalidad de las personas, salvo que fuera segura la pérdida de su vida. ¿Por qué entonces, si no puede actuar de otra manera, es culpable? Porque las necesidades de prevención le imponen el deber de asumir una conducta distinta. En efecto, se impone una pena para que la sociedad pueda seguir confiando en ciertas instituciones, pues la persona no toma precauciones especiales para controlar un incendio sobre la base de su confianza legítima de que en un caso de juego contará con el apoyo de determinados organismos. Es que hay casos también aquí, mire que cogemos la Constitución Política del 91 y el artículo 95 señala unos deberes como persona, como ciudadano. El de obrar con acciones humanitarias frente a algunos riesgos contra la vida de las personas. Y por eso, si no se tiene la posición de garante allí, pues quedaría inmerso solamente en el tipo penal del artículo 131, que es la omisión de apoyo. El que el sin justa causa se abstenga de de ayudar pues, a una persona que se encuentre en grave peligro para la vida o la salud, incurre en prisión de 32 a 72 meses. Esa es una omisión de socorro, eso es una omisión propia. Pero miren ustedes que allí en ese caso, no se tiene el deber, no diríamos que se desprende de una posición de garante, como la establece pues el funcionalismo sistémico para cuando se tiene o se genera por competencia por organización o competencia institucional. Pero diferente es que, como les decía en estos días, aquí eso fue un carro a un caño de aguas residuales y la policía por fortuna estaba atenta y se entró y salvaron a esas personas de allí.
en esas circunstancias. El carro cisterna, la policía hizo lo imposible hasta un punto porque se tuvo que retirar debido a que la advertencia era eso va a explosionar. Y así fue, lamentablemente, para esas personas que se pusieron en autopuesta de peligro. Creación como dice, eso es uno de los criterios para establecer entonces si está ante un riesgo jurídicamente desaprobado o si se está en la relación de riesgo de ese resultado. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 50. Vamos a hacerle rápido. Avancemos. En este caso, bueno, aquí otra cosa, 3 aspectos del concepto de acción. La acción como acto comunicativamente relevante. La imputación objetiva como creación de la acción. No hay acción sin culpabilidad. La vida en sociedad con todas sus interacciones se desarrolla con base en expectativas y las normas son estructuras sociales transmitidas por comunicación. La comunicación entonces es un instrumento básico de la interacción, en la cual cuenta no solamente la perspectiva de quien actúa, sino también de los demás miembros de la sociedad. Ese concepto juega un papel importante en el sistema de Gunther Jacobs porque concibe la acción como un acto comunicativamente relevante. Volvemos otra vez, acción como acto comunicativamente relevante. Ello significa que el suceso no puede interpretarse como una relación individual entre el sujeto y el quebranto de una norma, como lo hizo la escuela de Armin Kaufman con base en la teoría imperativa de la norma, que eso es lo que yo diría en este momento. No, es que el quebrantamiento de la norma, eso es un imperativo, no matar. Entonces el que mate a otro, el imperativo es no mates. El sentido de un comportamiento no se determina por la particular concepción que el sujeto tenga sobre él mismo, ni tampoco con base en estructuras prejurídicas. La acción debe buscarse, subrayo, dentro de la sociedad y no antes de ella. La elaboración del concepto de acción con base en la comunicación implica que es relevante el esquema social de interpretación del suceso, porque si las normas son estructuras reflexivas de expectativas, la relación de comunicación siempre se define por el contexto. Las conductas se determinan de acuerdo a la expectativa de expectativas, es decir, sobre expectativas recíprocas. Yo realizo mi conducta de acuerdo a lo que los otros esperan de mí. Esto significa que si la representación del sujeto que considera ilícita una determinada conducta no coincide con la concepción racional que la sociedad le da a la misma, esta no es objeto de imputación objetiva. Un ejemplo de la vida real colombiana, y esto lo dije antes, que no me dio para más tiempo el tema ese del amigo pues que le dice a la novia que lo dejó porque volvió con el marido, pues sí, decirle que se vaya para la calle porque tiene este señor ahora con este asunto de la pandemia, pues anda sin tapabocas y seguramente lo va a coger el COVID. Y fuera de eso, pues ese señor tiene hipertensión y seguro así se murió, efectivamente. Entonces ahora afronta que una acción penal, ahí hay delito, hay acción de matar, o cómo lo miramos desde este enfoque. Pues miremos lo siguiente. Esto significa, entonces un ejemplo de la vida real nos ilustra sobre el punto de una población cercana a Bogotá. Un esposo quería dar muerte a su señora y para ello contrató los servicios del brujo del pueblo con el fin de que le ocasionara daño a través de la hechicería. El brujo acepta, pero en lugar de utilizar sus poderes mágicos, contrata a 2 personas para que le den muerte con arma de fuego. Si partimos de una concepción del dolo que prescinda del curso causal de la conducta como objeto de la representación, el esposo podría ser condenado por determinador, pues se darían los elementos de esta forma de participación delictiva. Sin embargo, no hay una acción de matar, porque la representación que tuvo sobre el hecho, muerte con base en brujería, no coincide con un esquema de interpretación. En efecto, desde los comienzos de la modernidad se empiezan a desencantar el mundo y los sucesos se interpretan con base en criterios de racionalidad. No es posible producir una muerte invocando fenómenos sobrenaturales, productos de una concepción mágica de la realidad. Yo me acuerdo muy bien que ahí en esa obra de Jessy Reyes Alvarado sobre imputación objetiva se da el ejemplo ese de que el sobrino que quiere heredar al tío y le dice al tío, sí, váyase tío, coja un avión. Y él está pensando pues que ese avión ojalá se caiga y entonces se produce la muerte, pero por un accidente aéreo. Entonces ahí en ese caso sí él tiene esa intención, claro. La acción va para que se produzca la muerte, pero
Pero entonces volvemos acá. Sin embargo, no hay una acción de matar porque la representación que tuvo sobre el hecho no coincide con un esquema social de interpretación. Nadie espera que se vaya a morir a alguien producto en un accidente aéreo. Eso es muy raro. Eventualmente. Es como también si yo le digo, no, o en el caso del amigo, yo le hubiera aconsejado, no, decirle que salga a la calle más bien y a ver si de pronto lo parte un rayo. Eso obviamente es una cuestión de fenómeno natural. Entonces podría decirse lo mismo en el tema del COVID-19, aunque pues ahí está la autopuesta en peligro. Alguien dirá, un momento, pero sí, hay una acción de matar, pero es que el Señor fue el que se puso en peligro, como los del carro cisterna. Eso estaría dentro de uno de los riesgos, de uno de los criterios que estaría dentro del riesgo permitido. Sí. Bueno, vamos a ver eso entonces con la cuestión del tiempo, que me quedan 5 minuticos. Entonces la teoría de Jacob sobre la acción y la pena también conduce a entender que la acción es una acción culpable. En efecto, si la acción es un acto comunicativamente relevante en el cual el sujeto expresa con comportamiento que para él no rigen las expectativas generalizadas de conducta y por ende manifiesta su esbozo del mundo en el cual desautoriza la vigencia de la norma como modelo de contacto social, es lógico entender que solo hay acción cuando actúa culpablemente. Bien, ok. Perfecto, y entonces para finalizar, en una teoría unitaria del tipo acción y omisión, dolo e imprudencia a través de las posiciones de garante y el riesgo jurídicamente desaprobado. En una teoría de la imputación objetiva constituida sobre posiciones de garante predicable tanto para los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante el curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Entonces, dice, si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal, o sea, acción, o no impidió el resultado del mismo, omisión, sino si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. En la actualidad se afirma que la técnica moderna y el sistema social hacen intercambiable la acción y la omisión. Gunther Jacobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Entonces esta fundamentación unitaria del tipo trae entre otras las siguientes consecuencias. Si se introduce una nueva concepción que exija la creación de un riesgo desaprobado y la realización del mismo como elemento del tipo, el dolo y la imprudencia deben abarcar esos elementos. 2. Como el riesgo permitido es un elemento común para el dolo y la imprudencia y el esquema social de interpretación de un suceso es igual en ambas modalidades, la diferencia entre dolo e imprudencia no se encuentra en el tipo objetivo, como lo hizo el finalismo, sino en el plano subjetivo. El dolo es conocimiento del riesgo, la imprudencia es conocibilidad del mismo. Y entonces, para entender que efectivamente pues hay competencia por organización, tiempo, 3 minutos. Si se me acaba aquí porque ya me estaba avisando la que estaba casi la carga llena, me disculpan. Pero entonces para finalizar, la competencia por organización ahí surge entonces lo que les explicaba el otro día, que dentro de toda sociedad pues hay riesgos permitidos, pero si yo genero un riesgo, debo crear deberes de salvamento y el pensamiento de la injerencia, es decir, si se exterioriza ese riesgo, yo debo pues obviamente generar toda clase de acciones para llevar a esa persona al hospital. Es el pensamiento de la injerencia, deberes de salvamento. Entonces, si abro un hueco al frente de mi casa, pues debo colocarle esa cinta que dice peligro, no pase. Si yo abro un hueco al frente de la casa, debo dejar la luz prendida por la noche para efectos de que no se vaya a ir alguien allí. En esos eventos, entonces, mis queridos amigos, pues surge lo de la competencia por organización, que son deberes negativos de no hacer. Mientras que hay deberes que surgen de posición de garante por la competencia institucional, para la relación entre padre e hijos, y esos son deberes positivos y como tal tiene la obligación de actuar así genere ese riesgo un tercero o la naturaleza. De allí que me parece muy importante esa situación del alcalde de Medellín en estos momentos pidiendo la ayuda de médicos. ¿Por qué lo dice?
Yo prefiero tener a gente aquí porque si las camas necesitan personal especializado de médicos y no los hay, pues que traigan, porque yo como le respondo a la persona del común diciéndole es que su papá se murió porque no había cama de UCI para atenderlo porque no había médicos. Entonces eso es un deber institucional. Ese señor está obrando muy bien, excelentemente, se está pasando de más. Tiempo. Se me acabó. Bueno, mis queridos amigos, dejo aquí en stand-by y seguimos con esta discusión que me parece extraordinariamente importante. Chao.